grabar. Ok, perfecto. ¿Quién hizo la cuentita de la densidad atómica del silicio? ¿Alguien la hizo? Sí, dio un número bastante alto, ¿Cuánto? era esperable. ¿Cuánto? A ver. 4,99, o sea, 5 me dio por 10 a la 22. Exactamente. Lo 5 mismo. por 10 a la 22. Ese es el número. Y ese quiero que se lo graben en la cabeza. 5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. ¿Sí? Ese va a ser nuestro valor de referencia. ¿Sí? Fíjense que si tenemos 4 electrones por átomo, podríamos tener 4 por 5, 20 por 10 a la 22 electrones totales por centímetro cúbico. Eso si uno contara los 4 que cada átomo de silicio tiene en la capa de valencia. Ahora, cuando uno lo acomoda en una estructura cristalina, como recién vimos, cambia el juego. Ahora, a temperatura cero habíamos dicho que todos se unían con enlaces covalentes y no quedaba ningún tipo de portador para moverse. Ahora, cuando yo le empiezo a dar temperatura, se empiezan a producir pares electrón huecos. Y ahí la cantidad de portadores, obviamente que si yo no le estoy agregando energía, esto tiene que llegar a un equilibrio, ¿sí? Es decir, todos los pares huecos electrón que se generan se tienen que recombinar, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio ahí en el cual me voy a quedar con una población de huecos y de electrones. Todo el tiempo se van a estar generando G electrones barra huecos por segundo y en equilibrio se va a estar recombinando la misma cantidad de electrones. Es decir, en equilibrio R tiene que ser igual a G. Esto quiere decir que, déjenme que les haga la cuentita acá, pero básicamente en equilibrio la recombinación térmica más la óptica va a tener que ser igual a K por N por P. ¿Sí? En silicio puro, es decir, silicio en el cual yo no he agregado ningún tipo de impureza, solamente silicio, que también se llama silicio intrínseco, N y P van a ser iguales, porque es la misma cantidad por cada electrón que pasó a conducción hay uno en valencia. Entonces, N y P van a ser iguales, y a esa magnitud la puedo nombrar como NI. ¿Sí? NI es la cantidad de portadores intrínsecos, que es tanto igual a N como igual a P. Entonces, me va a quedar que la generación total de portadores va a ser igual a K por NI al cuadrado, de donde puedo despejar NI cuadrado como la tasa de generación dividido K. ¿Ok? Y de ahí yo podría, fíjense que NI pasa a ser una función de la temperatura. La condición a la cual estamos haciendo referencia acá se denomina equilibrio térmico. Equilibrio térmico, lo que hacemos es no permitimos que haya fuentes de energía externa. La única energía posible es la temperatura. ¿Sí? Entonces, no le aplicamos ni campo eléctrico ni le aplicamos luz. Simplemente le damos una temperatura, esperamos que llegue al estado estacionario y ahí nos fijamos cuántos portadores hay. Bueno, si uno hace el experimento y lo pone a temperatura ambiente, por ejemplo, sin ningún tipo de estímulos externos, en equilibrio térmico, este numerito NI resulta que es 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico.
comparar con 5 por 10 a la 22. ¿Sí? Es decir, que en cualquier lugar del silicio cristalino, yo voy a encontrar por cada cubito de 1 centímetro cúbico, voy a encontrar 10 a la 10 portadores. Voy a encontrar 10 a la 10 huecos y 10 a la 10 electrones que andan dando vueltas, móviles. Por ahí se pueden mover por la estructura. Y en ese mismo cubito de silicio, yo tengo 5 por 10 a la 22 átomos de cristal, átomos de silicio. Es decir que prácticamente yo me encuentro un portador cada 5 por 10 a la 12 átomos de silicio. O sea que es la nada misma, digamos. Si yo fuese un átomo de silicio, fíjense que nosotros veríamos un hueco portador o un electrón portador una vez cada 10 a la 12 otros átomos de silicio. ¿Sí? Es decir que en equilibrio térmico, el silicio puro, intrínseco, va a tener una conductividad muy baja, porque la cantidad de portadores que tengo yo es muy, muy pequeña. A raíz de eso, lo que se hace es contaminarlo con impurezas para cambiar su conductividad eléctrica. Antes de entrar en ese tema, vamos a ver un poco cómo es que se distribuyen los electrones y los huecos en los niveles de acuerdo a la energía que tienen. Entonces, para eso vamos a hacer un gráfico donde tenemos, fíjense acá tenemos energía. Esta es la banda de conducción, o sea que la energía aumenta hacia arriba. Esto es la banda de valencia, ¿sí? Esta es la zona prohibida. Zona prohibida. Ahí los electrones no van. Entonces, para ver cómo se distribuyen los portadores cuando la temperatura empieza a aumentar, hay que considerar dos cosas. Primero hay que considerar cuántos estados me aparecen a mí en la estructura cristalina del silicio para que efectivamente se puedan ocupar con electrones y huecos. Cuando uno hace el análisis, resulta que la cantidad de estados de electrones tiene esta forma que estoy indicando ahí. Y para el caso de los huecos, pues me quedo con esa otra densidad de estados. ¿Sí? Entonces, eso es cuántos estados yo tengo que pueden llegar a ser ocupados con portadores. No quiere decir que estén todos ocupados, pero si no tengo estados, no tengo lugar para que después puedan venir los portadores y acomodarse. Ok, ¿cómo determino cuántos estados se ocupan o no? Para eso existe una función que es muy práctica, que es la función de Fermi. Para que se den una idea, los electrones, tanto los electrones como los huecos, se distribuyen de una manera muy similar a la que se distribuyen los gases cuando uno los libera. Tiene el mismo tipo de descripción matemática. Y la distribución que terminan teniendo es una distribución que se llama distribución de Fermi, y la función de Fermi es esta función que está ilustrada acá. Fíjense que es una función de la temperatura. Para electrones tiene esta forma. Acá tenemos el nivel de esa función graficada versus lo que se denomina nivel de energía de Fermi. En silicio, el nivel de energía de Fermi va a estar en equilibrio térmico más o menos a la mitad de la banda prohibida, en el medio. Entonces, si yo tomo esta función de Fermi para electrones, fíjense que es función de la temperatura, y también me aparece como parámetro cuán grande es la distancia en energía
a partir del valor de Fermi, que es el del medio, ¿no? Entonces, para temperatura igual a 0, por ejemplo, la función de Fermi tiene esta forma. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que vale 1 la probabilidad de encontrar electrones en ese lugar y vale 0 la probabilidad de encontrar electrones a la derecha. Y eso está bien, porque yo sé que a 0 grado Kelvin, la banda de conducción que estará por acá, está vacía, no tiene nada, y la banda de valencia que estará por acá, está toda llena. Entonces, es cierto, tengo probabilidad 1 de que se llene, y noten acá también que el medio es la zona prohibida. Ahí no tengo ningún estado. En toda esta parte del medio no hay ningún estado posible para que venga algún electrón. La función de Fermi igual me da una probabilidad ahí, pero si tengo probabilidad y no tengo ningún lugar, ningún estado para que el electrón o el hueco aparezca, el efecto neto va a ser que ahí no voy a tener portadores. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta un poco? Bueno, fíjense acá la curva para, tomemos esta de acá, esa es para 150 grados Kelvin. Ahí ya, cuando yo me fijo, supónganse que tenga por aquí las bandas. A ver, esperen que por alguna razón se me desconectó el auricular. Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Siguen escuchando? Sí, sí. Bueno, no sé por qué se me desconectó esto. Bueno, sigo sin auriculares. Ok, les decía que cuando yo tengo temperatura ahora, la función se aplana un poco. Vamos a tomar una curva un poco así se nota más. Vamos a tomar esta curva la de 300 Kelvin, que sería más cercano a temperatura ambiente. Y dibujemos imaginariamente lo que sería los límites. Esto sería la zona prohibida. Y acá tendríamos conducción. Y acá tendríamos valencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, para 300 Kelvin, cuando yo me voy a fijar a la zona de valencia, pues ahí resulta que ya la probabilidad de encontrar electrones no es 1, es más baja. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a tener menos electrones que antes, porque algunos van a haberse ido a la banda de conducción. Y cuando voy a la banda de conducción y me fijo la función de Fermi, veo, fíjense, que tiene un valor distinto de 0. Entonces, si lo multiplico por la cantidad de estados que tenga ahí, voy a encontrar la cantidad de electrones efectivos que aparecen en el nivel de energía en la banda de conducción. Obviamente, como los huecos se generan en función de los electrones, por cada electrón que aparece en conducción aparece un hueco en valencia, la función de Fermi de probabilidad de huecos va a ser 1 menos la función de probabilidad de electrones. Con lo cual, cuando yo quiera ver en valencia cuántos huecos hay, pues esta parte que está acá me va a decir cuál es la probabilidad de tener hueco. Fíjense que cuanto mayor es la temperatura, más se aplana esto y me aparece más probabilidad de tener huecos en valencia y más probabilidad de tener electrones en conducción. ¿Sí? Ok. Si uno efectivamente, ahora fíjense que cambiamos los ejes, ahora este es el eje de energía, acá está valencia, acá está conducción, y acá en el medio está la zona prohibida.
Fíjense que ahora tenemos cantidad de estados para que haya electrones, lo multiplicamos por la función de Fermi que nos da la probabilidad de que esos estados estén ocupados, y el producto me da la distribución de electrones que yo encuentro en banda de conducción. De la misma manera, cuando quiero ver los huecos, tomo la función que me describe la densidad de estados de los huecos, la multiplico por la función de Fermi para huecos, que me da la probabilidad de que los huecos, los estados estén ocupados, y el producto me da esto, que es la cantidad de huecos P. Acá arriba voy a tener la cantidad de electrones N. Entonces, en equilibrio térmico, N es igual a P y es igual a NI. ¿Sí? Estos son los 10 a la 10 por centímetro cúbico. ¿Sí? Bien, y fíjense, tal como les decía, el nivel de Fermi queda más o menos a la mitad entre la banda de conducción y valencia. El nivel de Fermi vendría a significar, más allá del significado matemático, que es el punto donde está la simetría en la probabilidad de tener electrones entre conducción y valencia, es algo así como el nivel energético promedio, ¿sí?, que tienen los electrones. Ok. Entonces, recapitulemos. Vimos el silicio, vimos la estructura atómica que tiene, vimos los niveles de energía, que aparece una banda de valencia, aparece una banda de conducción, en el medio aparece una zona prohibida. Después vimos cómo es el efecto de generación, aparece una generación G, una recombinación R, vimos equilibrio térmico, que es ausencia de fuentes externas de energía, y equilibrio, es decir, generación igual a recombinación, y ahí vimos que el número de portadores que aparecía era Ni, es decir, el número de huecos P y el número de electrones N disponibles para moverse a una cierta temperatura T estaba dado por Ni. Y vimos que ese numerito a temperatura ambiente era 10 a la 10. Un factor de 5 por 10 a la 12 más chico que la densidad que tiene el silicio. Es decir, el silicio a temperatura ambiente, sin que yo le haga nada en especial, no va a conducir demasiado. Vimos cómo se distribuye los huecos y los electrones en niveles energéticos en el silicio cristalino. Entonces ahora estamos listos para hacer lo que en realidad necesitamos hacer para poder utilizar el silicio para fabricar dispositivos. Y eso es que conduzcan más. Nosotros necesitamos incrementar la conducción del silicio. Para aquellos que hayan visto el video que colgué en Moodle, lo que se hace para esto es contaminarlo con materiales que tengan diferente cantidad de electrones en la banda de valencia, ¿sí? Y entonces podemos recurrir a otros materiales como silicio, como boro, como fósforo. Déjenme ver por aquí, tenía la tabla de los materiales, la tabla periódica. Bueno, vamos a buscar acá tabla periódica. Así podemos ver dentro de la tabla periódica qué elementos hay cerca del silicio. Fíjense, el silicio está en la columna 14, ahí está el silicio. Vamos a agrandar esto. El germanio también está en la columna 14. Germanio ya se utilizó mucho al principio, pero ya se utiliza poco. Como material de base de dispositivos no se utiliza. Se lo combina con silicio para obtener mejores propiedades de conducción. Y acá tenemos fósforo, uno que se utiliza para dopar. Boro, este también se utiliza. Fíjense que son
elementos que están a la izquierda o a la derecha. Arsénico es otro elemento que se utiliza para dopar, y básicamente son esos tres: arsénico, fósforo, que están en la columna 15, tienen 5 electrones en vez de 4, y boro, que está a la izquierda y que tiene 13 electrones, es decir, que va a tener 3 en la última capa. Ok, ¿cómo hago entonces para lograr mayor conductividad? Bueno, una de las opciones es combinarlo con, con átomos de la columna 15, es decir, que tienen 5 electrones de valencia en la última capa. Fíjense que uno no se puede ir demasiado lejos de la columna del silicio, porque lo que uno busca es que estos materiales sean muy similares estructuralmente al silicio, para que los átomos de fósforo o de boro, dependiendo a qué lado de la columna quiera ir, puedan tomar el lugar de los átomos de silicio. Si son demasiado distintos, eso no lo voy a poder lograr. Entonces, ¿qué pasa si yo contamino al silicio con fósforo? Bueno, lo que va a suceder es que el fósforo va a acomodarse en algún lugar de la estructura atómica del cristal. Pero ¿qué pasa? Ese átomo de fósforo en su última capa tiene 5 electrones, ¿sí? Y alrededor solamente va a haber 4 átomos de silicio que están dispuestos a compartir ese estado y ese electrón. Entonces, con cada uno de sus 4 vecinos, él va a formar un enlace covalente, ¿sí? Pero le va a quedar un electrón más suelto, por así decirlo. Lo que le sucede a ese electrón extra, en definitiva a la impureza, es que queda con un nivel de energía bastante cercano a la capa de conducción, ¿sí? Si uno dibuja la capa de conducción, ahí tenemos la capa de conducción, y acá tenemos la capa de valencia, ahí abajo. La impureza aparece muy cerquita por debajo de la banda de conducción. Es decir, que con muy poquito de energía, el electrón ese adicional que tiene el fósforo ya aparece en la banda de conducción del cristal de silicio. Es decir, que se puede mover por toda la estructura cristalina del silicio. Y de hecho es lo que hace, digamos. Sale y se puede mover por cualquier lado. La temperatura ambiente, por ejemplo, es más que suficiente para poner ese electrón en conducción. Ok, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay 2 maneras de contaminar al silicio. Una es cuando, a través de un proceso que se llama difusión, en el cual se pone la oblea de silicio, se lo pone en un horno, se le pone un gas que contiene fósforo, y eso se calienta a temperaturas altas, arriba de los 700, 800 grados. Y a esas temperaturas, la difusión de el gas de fósforo toma lugar y penetra adentro del silicio cristalino, ¿sí? Y va penetrando como si fuera, no sé, si ustedes tiran un aerosol en el aire, digamos, va difundiendo, o un gas, o tinta en agua, por ejemplo, eso va difundiendo y se va desparramando en la estructura cristalina, y el átomo de fósforo va ubicándose en ciertos lugares. El otro método que existe se llama bombardeo de iones, en el cual se toma el fósforo, se lo ioniza, se lo acelera con un campo magnético y se lo bombardea literalmente
en el aule de silicio. Y el átomo de fósforo penetra una cierta cantidad y se acomoda. El problema que tiene este último método es que cuando entra, rompe la estructura del silicio cristalino, es decir, saca átomos de silicio del lugar y el fósforo puede llegar a quedar en otros lugares, con lo cual la estructura cristalina queda dañada y después de hacer el bombardeo de iones hay que calentarlo para que eso se vuelva a acomodar y los átomos de fósforo difundan de vuelta, adquieren un poco de movilidad y se acomoden dentro de la estructura cristalina. Es fundamental que el átomo de la impureza se acomode en el lugar de un átomo de silicio, porque si no, no puede compartir 4 con los vecinos de silicio y dejar el quinto disponible para conducción. Ok, entonces, esto se llama dopado N, porque lo que yo voy a hacer es favorecer, acá voy a favorecer, la población de los portadores negativos, los electrones. ¿Sí? ¿En qué niveles se dopa? Bueno, se dopa, acuérdense que NI era 10 a la 10, con lo cual los niveles de dopado estándar van entre 10 a la 13 y 10 a la 19 impurezas por centímetro cúbico. Ese es más o menos el rango. Menos de 10 a la 13 podrían llegar a dopar, pero no tiene mucho sentido porque no van a cambiar demasiado la cantidad de portadores que ya tienen material, que es 10 a la 10. Y si ustedes quieren ir por arriba de 10 a la 19, ahí se encuentran con un límite que se llama límite de solubilidad del silicio. Y lo que pasa es que cuando ponen tanto fósforo, por arriba de 10 a la 19, el fósforo se empieza a juntar consigo mismo y no produce el efecto este de compartir los enlaces covalentes con el silicio. Entonces, a partir de ahí es como cuando ustedes le ponen, no sé, 10 cucharadas de azúcar al café y después le quieren poner 10 más, por más que le sigan poniendo cucharadas de azúcar, una vez que saturó lo que puede diluir, después les queda agua o té con azúcar. Acá pasa lo mismo. Entonces, más allá de 10 a la 19, no se dopa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cómo cambia la propiedad del silicio con el dopado? Bien. Para ver eso, lo que tengo que hacer es plantear un par de ecuaciones que son las que me dicen la condición de equilibrio. Entonces, fíjense, cuando vamos a suponer que yo tengo una población ND de impureza, ¿sí? Esta ND es la cantidad de átomos de fósforo por centímetro cúbico que yo voy a añadir al material. Entonces, cuando yo añada esa cantidad de átomos de fósforo, fíjense que lo que va a suceder es que, vamos a ir al gráfico anterior, fíjense acá, cuando yo pongo el átomo de fósforo en la estructura, y noten lo siguiente, la red cristalina de silicio es eléctricamente neutra, es decir, cada átomo de silicio tiene 14 electrones y 14 protones, ¿sí? Y el fósforo también es eléctricamente neutro. Ambos, silicio y fósforo, tienen la misma cantidad de carga negativa que de carga positiva. Es decir, la carga neta para ambos es cero. Llamémosle ρ a la carga neta, ¿sí? Incluso cuando yo digo que en el silicio, sin contaminar, yo tengo una población de N y P dando vuelta, la carga total neta sigue siendo cero. ¿Sí? No tengo nada acá que no sea eléctricamente neutro. Tanto el silicio de base como el fósforo con el cual yo contamino al silicio, ambos son
eléctricamente neutros. Entonces, cuando lo dopo, esto tiene que seguir valiendo. Es decir, ρ, que es la carga neta, tiene que ser 0. Ahora, ¿a qué es igual la carga neta? Bueno, si yo tenía silicio intrínseco, la carga neta era igual a Q por menos N más P. ¿Sí? P eran los portadores positivos que yo tenía, N eran los electrones. Entonces, contabilizo a N con signo negativo, a P con signo positivo, lo multiplico por Q, que es la carga del electrón, y eso me daba 0, de donde yo sacaba que N era igual a P, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo el átomo de fósforo adentro de la estructura, lo que sucede es que el electrón que trajo consigo el átomo de fósforo, se me va de viaje, se va por la banda de conducción a pasear por el material. Con lo cual, cuando yo miro acá, cuando yo miro sobre el átomo de fósforo, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un átomo que era eléctricamente neutro y que se le fue un electrón. Yo no sé a dónde se fue ese electrón, si se encontró con un hueco y se recombinó, o si se encontró con otros electrones del silicio y aumentaron la población. Lo que yo sí sé es que acá me está quedando una carga positiva, que es el átomo de fósforo ionizado, porque se le fue un electrón. Entonces me quedó cargado con carga positiva y el electrón se fue de paseo. Entonces, cuando yo ahora haga la densidad de carga resultante, me va a quedar menos Q por N, que es la población de electrones, menos P, que es la de huecos, vamos a ponerlo así. La densidad de carga va a ser igual a 0, y va a ser igual a Q por menos N más P, y fíjense que le tengo que sumar los ND que yo puse, que tienen carga positiva. Los P tienen carga positiva, los ND son iones y tienen carga positiva, los N tienen carga negativa. Entonces, estos dos son portadores y este es un ion. El ion está fijo, esto es importante de entenderlo. Los ND no se pueden mover. Es como que están clavados a la estructura. NP sí se pueden mover. De hecho, la definición de NP son portadores, son los que se mueven. Entonces, fíjense cómo me quedó la ecuación de equilibrio de cargas. Me queda que menos N más P más ND tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede ver de esa ecuación es que N, ahora si yo paso para la derecha los términos positivos, o para la izquierda, para donde sea, y me quedo con los negativos, ahora N va a ser igual a P más ND. ¿Sí? Entonces, fíjense que si N es igual a P más ND, eso quiere decir que N es más grande que P. ¿Sí? Entonces, cuando yo metí los átomos de fósforo, lo que hice fue ayudar a que los portadores electrones aumentaran en número. Y los P seguro se me tienen que achicar. Y la diferencia son los ND. Lo que pasa es que con una sola ecuación yo no sé en cuánto me queda. Necesito otra ecuación más. Y esa otra ecuación más la voy a sacar de la ecuación que habíamos visto hoy para el equilibrio entre recombinación y generación, que me dice que ni cuadrado es igual a n por p. ¿Sí? Eso se llama ley de acción de masa, porque viene de la química. Yo sé que el producto de n por p tiene que ser igual a n cuadrado.
Si yo no altero demasiado el dopado, es decir, si mi dopado ND es menor que 10 a la 20, esto sigue siendo válido. Acuérdense que eso nosotros lo habíamos sacado de equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, si N por P es igual a NI cuadrado, ahora sí, ahora ya tengo dos ecuaciones para despejar. Fíjense que NP igual a NI cuadrado, si yo dibujo dos ejes, un eje donde está N, población de electrones, y otro eje donde está P, población de huecos, entonces la ley de acción de masas es esta hipérbola que está acá, a la derecha, a la izquierda, perdón. Y la ecuación de balance de cargas ahora es una recta que me está diciendo que N es igual a P más ND. Entonces, el punto de equilibrio es el punto del funcionamiento. Lo puedo sacar matemáticamente igualando y haciendo Bhaskara, o lo puedo sacar si yo desprecio, si yo digo que ND es bastante mayor que NI, pues el efecto neto es que la cantidad de electrones es igual a ND y la cantidad de P la despejo de acá y me queda NI cuadrado sobre ND. Es decir que con esto lo que logré fue aumentar mucho la población de electrones y disminuir mucho la de huecos. En definitiva, como tengo muchos más portadores que en el caso intrínseco, lo que logro es una mayor conducción. Bueno, vamos a dejar acá por hoy y la siguiente clase vamos a continuar con el otro tipo de dopado y vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto.